Hola, bienvenido a un nuevo encuentro del ciclo que el Partido Popular de Villena comenzó hace unas semanas con el diputado nacional Agustín Almodóvar. En esta ocasión nos acompaña uno de nuestros queridos parlamentarios por la provincia de Alicante, pero en este caso cambiamos de cámara, nos vamos al Senado y tenemos como invitado al ilicitano Pablo Ruz, que no es la primera vez que está con nosotros, sí de forma telemática, pero ya estuvo en la anterior campaña cuando él era el cabeza de lista por la provincia al Senado, que por cierto fue el más votado, y también estuvo en nuestra ciudad hace un par de meses junto a su compañera Adela Pedrosa para interesarse por las necesidades que tenía nuestra ciudad para trasladarlas al Senado, al Gobierno, y que por cierto ya tenemos respuesta por parte del Gobierno sobre algunos temas que tendremos que volver a sacar y defender y pelear cuando acabe esta situación que es ahora mismo la que más nos preocupa a todos. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado, Miguel, y daros la enhorabuena por la iniciativa. Yo creo, y sé que tú también, somos de la misma generación, ¿no? Que hay que hacer el mayor esfuerzo posible para que los que estamos dando la cara, y así debe ser, ¿no?, por los intereses de los alicantinos y su conjunto de la provincia, tengamos contacto directo con las agrupaciones locales, ¿no? Esto es transitorio y estamos aquí, mañana Dios sabe dónde estaremos, pero hay que comparecer, hay que dar la cara y hay que exponerse en todos los sentidos. Y creo que lo estáis haciendo muy bien porque esto es una herramienta muy útil que, por cierto, no creo que tenga ningún precedente hasta ahora en ningún sitio. O sea que te doy la enhorabuena. Y con respecto a lo que comentabas de las preguntas o de las iniciativas que hemos llevado, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Es nuestro deber, no es nada extraordinario. Con lo cual, pues decirte que es un honor inmenso poder ayudaros, pero que estamos cumpliendo con el cometido que un senador o que nosotros, Adela y yo, tenemos que cumplir y tenemos que poner en marcha y sacar adelante. Lo mismo sobre esta iniciativa. Al final nuestro deber es intentar hacer ver a todos nuestros vecinos el trabajo que llevamos a cabo, cuáles son los principales argumentos que utilizamos para defender o para decir lo que decimos o lo que defendemos, que se nos entienda bien. Y parte importante de eso es también visibilizar el trabajo de nuestros compañeros de la provincia en Madrid, que muchas veces escuchamos declaraciones, nos enteramos muchas veces más de lo que hace el PP por lo que dicen que ha hecho determinados medios o determinados partidos que por lo que de forma directa por nuestros propios parlamentarios. Sí, y esta semana estamos sufriendo un caso que ahora tendremos oportunidad de hablar, que es el del estado de alarma y el apoyo directo, ¿no?, de Pablo Casado y del Partido Popular a él, pero bueno, como digo, ya hablaremos luego. Me interesa mucho la parte territorial de la Cámara en la que tú perteneces, que es el Senado, porque precisamente esta semana escuchábamos uno de esos anuncios de Pedro Sánchez, de esa propaganda de que va a destinar X miles de millones de euros a las autonomías para hacer frente a esta situación, y ya estamos viendo cómo en la Comunidad Valenciana de nuevo estamos, digamos, tratados de una forma que no nos corresponde si aplicásemos criterios de población. Y claro, cuando sumas esta nueva situación a esa infrafinanciación autonómica que llevamos tiempo denunciando y sobre todo intentando cambiar, que el Partido Socialista se ha comprometido en innumerables ocasiones y cada vez que tienen una oportunidad no cumplen, ya no de arreglar lo pasado, sino de lo nuevo, de cambiar esos criterios. Quería pedirte una valoración de esta situación. Bueno, yo creo, Miguel, y estarás de acuerdo conmigo, que una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos como formación política, como uno de los dos grandes partidos que han contribuido a la construcción de la democracia española, voy a hablar como suele decirse, ¿no?, en plata, es saber vender las cosas. Tenemos un problema gravísimo con la capacidad para contrarrestar la propaganda que sí es capaz de hacer la izquierda, ¿no? Y eso es un problema muy grave, no tanto por la propaganda, sino porque si no te explicas, la gente no te entiende y si no te entiende, al final termina por desencantarse, desentenderse e irse a otras formaciones, ¿no? A pesar de que el PP ha sido siempre el partido que ha sacado esta gran nación del fango y del lodazal, en el que la izquierda, hablamos económicamente, nos ha sumido en momentos puntuales, pero siempre ha ocurrido lo mismo, ¿no? Sobre lo que comentabas, es que tenemos que hacer pedagogía. Me has planteado la situación de la Comunidad Valenciana con respecto a la financiación. ¿La pedagogía cuál es? La primer lema, ¿no?, o primera frase.
El sistema de financiación actual lo puso en marcha, lo aprobó y lo aplicó el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Así de sencillo. Si la Comunidad Valenciana hoy está infrafinanciada, es responsabilidad del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y de todos sus palmeros, los que en el propio Congreso de los Diputados valencianos en aquel momento, y algunos siguen, avalaron esa financiación. Y esto hay que decirlo todas las veces que haga falta, porque, insisto, tenemos que aprender a hacer pedagogía, a explicarnos, no hacer propaganda hueca, sino hacer propaganda de lo que hacemos. Ahora han anunciado esos 16.000 millones. Sabes que también están poniendo el ojo en los ahorros de los ayuntamientos. Por ejemplo, el caso de mi ayuntamiento, yo en Elche soy portavoz, me quedé a un concejal de ser alcalde. Hemos tenido un superávit de 11 millones de euros este año pasado, ¿no? Porque están continuando con la misma gestión financiera que el Partido Popular cuando gobernamos dejamos cerrada hasta el 2021. Finaliza el periodo de financiación de la deuda. Cuando llegamos teníamos una deuda de casi 230 millones de euros. O sea que, bien, claro, si Pedro Sánchez dice que van a echar mano de los ayuntamientos, pero que a la vez ahora van a regalar a las autonomías, a las regiones, 16.000 millones de euros, pero hace 2 meses fueron capaces de votar en contra de la devolución del pago correspondiente, o la proporción correspondiente del IVA a las comunidades autónomas. El mismo señor que hace 6 meses dijo que no podría acostarse bien y dormir tranquilo si pactaba con Podemos, que son comunistas bolivarianos, y ahora resulta que es su socio preferente, y resulta que el Consejo de Ministros en el que se vulneró, o en el que el propio Pablo Iglesias vulneró la cuarentena, ahora se dice que era imprescindible que estuviera. Es decir, ante tantos despropósitos, Miguel, ante tantas mentiras, ante tantas evidencias de la capacidad que tienen para mentir y mentir y mentir, pues llegas a la conclusión de que no te puedes creer nada. Los 200.000 millones de euros que anunciaron del plan famoso aquel día del aló presidente de turno del señor Sánchez, que me parece contraproducente, una cosa es comparecer y otra cosa es hacerse hasta pesado, ¿no? También contenía muchas de las mentiras que luego se han ido viendo. No era un plan de financiación de 200.000 millones de euros. Mucha de esa cantidad económica consignada era dotación de créditos para que luego los autónomos, después del vendaval o del tsunami o de lo que queramos denominarlo, puedan salir adelante. Lo cierto y verdad es que los autónomos de España, casi 2 millones, tuvieron que pagar la cuota del mes pasado, han tenido que pagar la cuota de este mes. Es verdad que se están pagando los ERTEs, pero el gobierno se niega a flexibilizar los ERTEs. Es decir, tenemos el peor gobierno en el peor momento. Y esto no es una opinión, no es algo subjetivo, creo que es una realidad, ¿no? Portugal, sin ir más lejos, nación hermana nuestra que comparte territorio de la península con nosotros, de la península con nosotros, ha tenido 1.000 casos, 1.000 fallecidos, ¿no? Hoy aparecían las noticias al mediodía, un pueblo de Portugal que linda con Torredonjimeno, no sé exactamente qué pueblo de Extremadura. En Extremadura ha habido en ese mismo pueblo 60 muertos y en el pueblo de Portugal 60 afectados. Bueno, algo tiene que hacernos reflexionar. Me he ido un poco por todos los temas, pero es que me lo has puesto un poco a huevo. Sí, no te preocupes. Sí que es verdad que una frase de las que has dicho me parece importantísima y creo que además nos diferencia mucho cuando el Partido Popular gobierna, incluso está en la oposición respecto a otros partidos. Y lo decía también otro día Macarena Montesinos aquí, que decías que no hay que hacer publicidad hueca, sino publicidad de lo que hacemos. Creo que eso es básico y eso es lo que diferencia la propaganda de informar de qué hacemos, Claro. sobre todo de por qué lo hacemos. Que sí que es totalmente cierto que muchas veces nos hemos centrado solo en el fondo, solo en la gestión, solo en la solución de problemas y nos hemos olvidado de decir qué hemos hecho, pero bueno, creo que eso afortunadamente se está haciendo. Nos hemos olvidado de hacer política, que es compatible con hacer gestión. Es compatible gestionar con hacer política. Y en un mundo globalizado en el que las redes sociales, en el que las tecnologías mandan, no podemos olvidar que también tenemos que ocuparnos de ese ámbito, ¿no? Porque si no, al final la izquierda, haciendo propaganda hueca, como acabas de decir, y sin hacer gestión o haciendo una gestión pésima, nos gana. Y, o sea, nos gana en el sentido de la venta, ¿no? Que creo que esa es la gran asignatura pendiente. Exacto. Y hacer política también es, política en mayúsculas, al final es solucionar los problemas que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas, ¿no? Y para eso hay que llegar a acuerdos también con aquellos que no piensan como nosotros. Y te digo esto por esa situación a la que está obligando el Partido Socialista, Pedro Sánchez,
al Partido Popular. Y es, tú me tienes que apoyar porque si no eres un mal patriota, pero me voy a apoyar en lo que yo quiera, no voy a ceder para que lleguemos a un acuerdo. No, Pedro Sánchez no pide que cedan las dos partes, pide que ceda solo el Partido Popular. Y creo que esto es importante explicarlo. También me ha pasado a mí en Villena, me imagino que a ti te ha pasado en Elche, que al final vemos unas medidas, nosotros proponemos, algunas se llevan a cabo, pero ni siquiera dicen que han sido propuestas nuestras o lo agradecen, pero que al final es simplemente esa postura unilateral de decir esto es lo que hay y luego si no me apoyas te voy a criticar. No sé cómo lo estaréis viviendo en Madrid. Eso es al menos lo que se ve aquí. Mi percepción de la política o de la gestión directa de la administración, hay dos grandes administraciones. La administración del Estado Nacional, que luego delega competencias en las autonomías, y la gestión más directa que existe, por eso creo que nosotros siempre hemos defendido tanto el municipalismo, que es el municipio. El discurso nacional es uno totalmente distinto y el discurso municipal debe ser otro. A nosotros nos está ocurriendo lo mismo, te hablo de lo local, ¿no? De la patria grande, que sería España, y de la patria chica, en este caso, que sería Elche, ¿no? O Villena. El equipo de gobierno, bueno, el alcalde estuvo un mes sin llamarme, desde el 16 de marzo, que nosotros lanzamos, 15 de marzo, un paquete de medidas, me dijo que ya me diría algo, y me llamó la siguiente vez que se puso en contacto conmigo fue el 20 de abril. O sea, que fíjate, ¿no? Aparte de eso, hemos ido anunciando propuestas sin parar, muchas de ellas como la exención de la tasa de ocupación de vía pública, de las terrazas, ¿no? Luego dijeron que iban a aplazarlo, luego al final lo han eximido o lo han eliminado, en fin. ¿Pero qué hicimos? Pues lo mismo que tú estás haciendo en Villena. Denunciamos que no se estaban celebrando plenos, convocaron un pleno extraordinario para aprobar 2 modificaciones presupuestarias para habilitar partidas para ayudar, por una parte, a familias vulnerables y, por otra parte, crear un plan para pymes y autónomos. Hicimos no enmiendas, sino adiciones al plan o, bueno, planteamos nuestras objeciones, las de mayor calado no las contemplaron, al final han hecho lo que ellos han considerado, es verdad que son gobierno. Bueno, pues a pesar de eso, nosotros votamos a favor por primera vez en la historia de la propia modificación presupuestaria, aun sabiendo que había partidas que iban a ser, intervenidas, que eran las que eran, pero que hay otros gastos absolutamente superfluos que se podían haber eliminado y podían haber ido destinados a financiar esas partidas. No lo hicieron, pero a pesar de esto, como tú bien dices, en el municipio, que es la administración más próxima, más cercana, más real y que conoce mejor la realidad del país, de la sociedad, es el municipio, hay que hacer un esfuerzo y estar con los que están. Ya vendrán momentos llegar momentos para la exigencia y para el reproche. Exacto. Y Con además, respecto... Perdón. No, Miguel, y termino. Con respecto a lo nacional, no tiene nada que ver. Estamos hablando de un presidente del gobierno que vive anclado en una absoluta arrogancia, que hasta anteayer no llamó al presidente nacional del Partido Popular. Estamos hablando del presidente del gobierno con menor número de diputados de la historia de la democracia española, que ha convertido la televisión pública en un aparato de propaganda, de una herramienta de propaganda diaria, que mantiene a un señor, el señor Simón, que fue capaz de decir, es que me pongo malo, en enero, que como mucho en España habría un puñado de casos y hemos enterrado a 25.000 españoles oficialmente, porque ya sabes que las cifras no casan, no tienen relación con lo que realmente el registro civil indica, ¿no? Podríamos estar hablando de más de 30.000 compatriotas muertos, que tiene un ministro que es Pablo Iglesias, que en el Congreso hace una semana casi amenazó de muerte, esto es real, a otra formación política, que mantiene como ministra de Trabajo una señora que no sabe explicar lo que es un ERTE, que ha sido un absoluto desastre y un caos en la adquisición de material para que los médicos no se contagien. España es el país del mundo con mayor número de contagiados en el sector en el ámbito sanitario. En fin, un suma y sigue, y aparte, ahora lo hablaremos, ¿no? Un estado de alarma que se ha convertido en un estado de excepción encubierto. Pues todo esto yo creo que genera un cóctel casi explosivo con el que nosotros ya no podemos coincidir, ¿no? Y creo que esa va a ser la dinámica de mañana. Es verdad que cualquier postura que fijemos, Miguel, va a generar detractores y partidarios. El país está al borde del abismo económico. Los datos del paro de hoy son absolutamente para desquiciarse. Pero bueno, el papel de la oposición es el que es.
sobre todo a nivel nacional, donde sí que comporta una carga las ideas y la visión de la vida, me refiero a tal. Y bueno, pues habrá que explicarlo bien de todas maneras. No, sí, hilándolo con lo que comentabas antes, siempre la actuación del Partido Popular va a generar controversia, pero por eso precisamente hay que explicar el por qué hacemos lo que hacemos, porque así por lo menos no habrán falsas interpretaciones, o por lo menos reduciremos mucho esas falsas interpretaciones que se hacen por parte de terceros. Pero bueno, Hombre, comentabas antes lo de... hay que tener Sí. en cuenta, pero hay que aprender, Miguel, de esta situación. Tenemos que aprender. Hace 4 semanas, como bien sabes, se publicó por parte del gobierno, voy a ser muy sutil, o voy a intentar no meterme en ningún charco. Se aprobaron 15 millones de euros, como bien sabemos, para campañas institucionales en medios de comunicación. En España la televisión privada está, como bien sabes, esto no es una crítica, es una realidad, está fundamentalmente en torno a 2 entidades, ¿no? 2 grandes conglomerados de empresas de comunicación y, bueno, pues lógicamente esas empresas se van a beneficiar, no hay nada que valorar negativo de esa campaña de difusión. 15 millones de euros, creo que en unos días iban a ser 100 millones de euros. Tenemos que aprender. ¿Sabes qué pasa? El problema es que cuando llegamos, la situación es de tal magnitud catastrófica que para lo último que tenemos dinero es para precisamente esa labor mediática, ¿no? Pero bueno, como tú bien has dicho al principio, espero que hayamos aprendido un poco. Las televisiones, por mucho que nos ofusquemos en las redes sociales, Miguel, siguen siendo la gran forma de llegar a la gente. Es una caja que tenemos todos en casa y por la noche nos sentamos delante del televisor y recibimos mensajes. Las redes sociales son necesarias, la prensa escrita también, pero tenemos que ser capaces de llegar a las televisiones. Mientras no lo hagamos, nunca seremos capaces de explicarnos, como tú bien has dicho, con solvencia. Mira, y precisamente por esto que estás comentando de esos mensajes que recibimos, ¿qué te parece aquel intento encubierto a través del CIS del gobierno con esa pregunta a los encuestados de si aceptarían un control por parte del gobierno de las informaciones para evitar bulos? Porque al final creaban en el encuestado una falsa dicotomía. 2 opciones, 2 escenarios. Uno, que es solo la verdad veraz que emana del gobierno, y la otra es todos son bulos. Claro, pues ¿qué vamos a elegir? Todos decimos el gobierno, y eso parece que está justificando ese control de las noticias, de las informaciones, de las redes sociales y al final casi de la propia libertad de expresión, que era algo que criticaba mucho Irene Montero hace unos años también, por otra parte. Se están produciendo muchas anomalías. Es una anomalía que una señora que ha sido ministra a las 2 semanas de dejar la cartera sea fiscal general del Estado. Es una anomalía que el CIS, que es un órgano público, tampoco sé muy bien por qué el CIS debe ser un órgano público, ¿eh? No sé hasta qué punto en el siglo XXI tiene sentido que el Estado se dedique a encuestar a la gente. Tengo mis objeciones. Que el CIS sea dirigido por un señor que hasta hace no sé cuántos, pocos años, pertenecía a la ejecutiva, no sé si es nacional o federal, como le llamen ellos, del Partido Socialista. Un CIS tendencioso. Y las encuestas, nos guste o no, lo aceptemos o no, generan tendencias. Eso es así, porque generan opinión. La pregunta que tú me planteas, la pregunta que se hizo absolutamente sectaria, creo que es inadmisible en democracia, era una pregunta que indirectamente hablaba de la necesidad de crear un medio único. He leído hoy que una persona que también pertenece a la ejecutiva o un miembro de EFE exigía también que todo se centralizara a través de una agencia. La agencia de EFE se fundó en el año 40 o 39, si no recuerdo mal. En el año 39-40 España no era una democracia. Luego la agencia EFE, lógicamente, ha pasado a ser una agencia de prestigio, pero no podemos pedir en una democracia con garantías que solamente haya un cauce, ¿no? Y esto pertenece a esa anomalía permanente en la que incurre el gobierno, en donde los bulos son, bueno, incluso un general, sí, de la Guardia Civil llegó a decir que una de las, y por escrito, está por escrito, que una de las directrices que tenían era mitigar las críticas al gobierno. O sea, esto lo hace un gobierno del PP y a día de hoy, eso fue hace 2 semanas, tendríamos las sedes ya asaltadas, incendiadas, sitiadas y los cargos públicos del Partido Popular, como tú o como un servidor, bueno, pues directamente emigrados, porque no podríamos ni salir a la calle. La doble vara de medir. Pablo, sobre el estado de alarma que has comentado antes, que al final hemos llegado a una situación de no escuchar a la oposición, pero ya no de no escucharla, a veces es incluso de atacarla.
se ha llegado a una situación en la que el otro día escribía Echenique, creo que era incluso ayer mismo, Ayer. sí, ¿verdad? Ese tuit casi miserable que decía que si el Partido Popular no apoya el estado de alarma, a partir de ahora los muertos que se produzcan son por culpa del Partido Popular. Y creo que eso es totalmente inaceptable, miserable, aunque ya estamos acostumbrados, lamentablemente, a escuchar y a leer cosas de este tipo, pero de nuevo nos plantean dos escenarios. O estado de alarma o el caos, cuando la realidad es totalmente Un distinto. chantaje, Y sería un ahora nos chantaje. explicas. Es un chantaje político, institucional, y pone los adjetivos que consideres, ¿no? Es un chantaje, sí, porque al final lo que se pretende hacer es poner entre la espada y la pared. Bueno, Echenique debería de callarse. Yo creo que la gente de Podemos deberían estar callados ante este tipo de barbaridades o no afirmar este tipo de aberraciones, ¿no? Todos nos acordamos de lo que pasó en el 14 con el ébola, porque vinieron 2 españoles misioneros que habían dado su vida por los demás a morir a su patria y porque se sacrificó al perro, a un perro de una enfermera que había contraído el ébola. Bueno, todo lo que se dijo, ahí teníamos una televisión y un canal en concreto y un señor con nombre y apellidos que llegó a decir en el 11M que habían encontrado terroristas con 3 pares de calzoncillos. Bueno, pues apelando, ¿no?, a salir a la calle y pedir la dimisión del gobierno por la gestión del ébola, que en España, insisto, tuvo un solo contagiado, una sola contagiada. Con respecto a lo que me comentas del estado de emergencia. Una cosa es el estado de emergencia, que es una figura que regula la Constitución, y otra cosa es el estado de excepción en el que estamos, ¿no? Donde no hay libertad de movimientos, donde no hay libertad de asociación, donde no hay libertad incluso de opinión, y esto es así, esto no es debatible. Yo no puedo ir ahora mismo a Villena, tengo que acreditar como un salvoconducto, como estuviéramos en el año 39, ¿no? En el año 36 o en el año 37. Es algo gravísimo que no tiene precedentes en la historia última de España. Hay otras figuras, como el estado de alerta sanitaria o el estado de emergencia sanitaria, que permiten habilitar fórmulas que dependen del decreto, primero del gobierno, a través de reales decretos que luego se convalidan o se validan en el Parlamento, para poder controlar la propia realidad del país, ¿no? Lo que no puede ser es que el Partido Popular esté dando prórrogas y votando a favor de prórrogas y que luego recibamos el trato que recibimos. Pablo Casado no es Pablo Casado por apellidarse Casado y ser de Palencia. Pablo Casado representa a 7 millones de españoles. Es el segundo partido del arco parlamentario. Tenemos 88 diputados, 100 senadores. Oiga, un poco de respeto. No por las siglas. Al fin y al cabo, un partido tiene siglas y las siglas son una herramienta para servir. Sino un poco de respeto a los españoles que no confían en ustedes, ¿no? Y bueno, la actitud de estos miserables es que me parece que no es necesario ni juzgarla. Ellos son muy ávidos y, como tú bien sabes, son expertos en arrojar muertos a la cara de todo el mundo. Lo siguen haciendo sobre la guerra civil, vincularnos al Partido Popular con lo que ocurrió en el año 39 o 40, pero no asumen que el Partido Comunista de entonces tiene a sus espaldas la matanza de miles de españoles durante la guerra. En fin, yo con respecto a esto, ¿no?, creo que no pueden exigir nada, pero como tienen patente de corso, Miguel, como juegan con nuestra virtud prudente o con la prudencia de la virtud por parte de la derecha sociológica del país, pues dicen y hacen lo que les da la gana. Te pongo un ejemplo. Fíjate tú, sabes que hay un tío que me parece muy valiente, ¿no? A veces se equivoca, el Vise, este chaval que está en Instagram, hace poco sacó una campaña, ¿no?, indicando que, bueno, nos aproximamos a una dictadura, o nos ha dado caña al PP, ¿no? Bueno, pues lo que no puede ser es que en un Estado democrático el propio partido de gobierno ya haya amenazado con interponer acciones judiciales y pedir incluso cárcel para una persona que lo que hace es expresar lo que considera, muchas veces diciendo la verdad, ¿no? Bueno, pues esta es la España de 2020. Algo que ni tú ni yo nos imaginábamos, pero que es así, que es real, ¿no? No, como dices, precisamente esta mañana estaba pensando, mirando el calendario, digo, en mayo, justo hace un año que estábamos haciendo hace un año a nivel municipal con las elecciones, que no se iba a decir que un año después íbamos a estar en esta situación. Pero bueno, sobre libertad de expresión que decía, nosotros hemos recibido muchas tazas, ¿no?, de libertad de expresión durante los años difíciles de afrontar la crisis económica del 2008, y que pues todo parece indicar que con estas recetas que están aplicando o que ya están anunciando, pues os tocará más pronto de lo que nos habríamos gustado. Nos habría Hoy, fíjate, gustado. Miguel, Uh-huh. esta mañana he leído, como leemos tanto, tenemos tiempo, estamos bombardeados de noticias. Esta mañana leía
que un funcionario del Ministerio de Acción Social estaba eufórico porque decía que se habían tramitado con una diligencia absoluta los 5.000 millones de euros de ayudas a parados. 5.000 millones de euros este mes para subsidios por desempleo. No seré yo quien critique, faltaría más el subsidio de desempleo. Es decir, pero ¿cómo podemos sacar pecho? ¿Cómo podemos vanagloriarnos o jactarnos de que se ha cuadruplicado el gasto en subsidios? O sea, señores comunistas de Podemos, eso no es una buena noticia. Será buena noticia para ellos, porque la propaganda marxista se fundamenta en la igualdad, sí, pero en la igualdad en la pobreza. Lo que hay que hacer es procurar un Estado o procurar una economía que genere empleo. No hay mejor política social que el empleo, ¿no? Y el empleo lo generan los emprendedores, los empresarios que ellos han demonizado, ¿no? Pero viven en chalés de millones de euros. En fin, es todo terrible. Yo creo que ningún español del año 78, del abrazo, ¿no? De la reconciliación, del perdón, del mirar al futuro, todos, una parte y otra, ningún español de nuestra generación jamás en el año 99, en el año 2001, 2004, habría imaginado que íbamos a tener a esta gente sentada en el Consejo de Ministros. Y lo grave de todo esto, Miguel, no es que lo digan, porque todos sabemos lo que son capaces de decir y lo que lleva haciendo el comunismo desde 1848, básicamente, desde el libro, desde el manifiesto de Karl Marx, ¿no? Del manifiesto comunista. Lo grave es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez haya sentado en el Consejo de Ministros a esta caterva. Eso es lo grave. Pero, en fin, esto es la democracia, ¿no? Nosotros sí respetamos la democracia, desde luego. Por lo que estabas comentando, bueno, aparte de esa igualdad en la pobreza que defienden, falta una pata más, que es la dependencia del Estado. Cuantos más españoles dependan de ellos, para ellos obviamente mucho mejor, y lo hemos visto en multitud de países y de ejemplos que nos ha dado historia. Pero bueno, pedías antes también, o decías que Pedro Sánchez lo menos que puede hacer al segundo partido de la oposición, precisamente por respeto democrático o por respetar las normas democráticas, es respeto, propiamente dicho, al Partido Popular. Pues que se lo estás pidiendo a Pedro Sánchez, que eso a veces se nos olvida. Hay que diferenciar lo que ha sido el Partido Socialista históricamente de quién es Pedro Sánchez, que seguramente, claro. Pablo, estará escribiendo su segundo manual de resistencia. Sí, de resistencia, Aquí que no lo escribe él tampoco. Otros cuantos capítulos. Como la tesis, bueno, ¿no? Sí, lo firmará, dejémoslo en que lo firmará. Pero bueno, para ir terminando, que sabes que tampoco queremos que sea muy largo para luego facilitar que nos escuchen y tampoco robarte mucho tiempo, que estamos en semanas de intensidad parlamentaria y en Madrid pues de mucha presión. Quería ya concluir rescatando un poco también el papel del ayuntamiento. Perdona, solamente una nota. Por Ajá. suerte para todos, el PSOE es mucho más que el sanchismo. Hace 2 semanas escuchaba a José Luis Corcuera, hablando de la egolatría de este señor y de la enorme, de este señor Sánchez, ¿no? Y de la enorme, en fin, del enorme problema que supone tener como presidente de gobierno. José Luis Corcuera, que fue uno de los hombres más fieles a Felipe González. No hemos escuchado a Felipe González exponer cuál es la realidad del gobierno que tenemos, ¿no? Es decir, es que no estamos hablando del PP, no estamos hablando de una subjetiva visión de las cosas, no estamos hablando de algo real. Y luego sí que quisiera aclarar algo porque no quiero que se me malinterprete. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la renta mínima de inclusión. Creo que en las familias, en las personas que se han quedado totalmente tiradas, es imprescindible que el Estado, ahí sí, ayude, pero que no se convierta el Estado en un medio para hacer que las personas en estado de vulnerabilidad dependan del Estado. El Estado puede ser una herramienta de modo transitorio, pero no en una fuente de subsidios, que es en definitiva lo que persigue Podemos, ¿no? Pero que claro que hay que dar subsidios y claro que el paro es un avance social, faltaría más. No sé si he conseguido explicarme bien. No puede entender como un éxito que estemos gastando este mes 5.000 millones de euros en parado. O sea, eso no es un éxito. El Estado funciona. Tenemos un Estado que funciona gracias al esfuerzo de todos. Son 70 años construyendo un Estado social y subsidiario. Pero, hombre, sacar pecho, euforia de eso me parece una tomadura de pelo y un insulto a los españoles. No, está claro, Pablo. Además, los datos que nos están llegando son tremendos. Por ejemplo, creo que este mes había más personas que recibían una cantidad, un subsidio del Estado que nómina privada. Y al final, un Estado así es insostenible. Sí que es verdad que es una situación transitoria, pero lo que hay que hacer a partir de ahora es que el sector privado
vaya aumentando, se recupere, porque al final es lo que sostiene todo. Si queremos un sistema sanitario, un sistema educativo, buenas carreteras, incluso poder sostener a aquellos que lo necesitan, hace falta un sistema privado en condiciones, que es al final lo que Claro, genera pero los eso en recursos tu visión, públicos. eso en tu visión normal de las cosas, o en la mía, o en la de los socialistas. Pero estamos hablando de un partido que es comunista. El comunismo es totalitario en esencia. O sea, es que no estamos hablando de socialismo, la socialdemocracia, bueno, pues tiene matices, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos de la socialdemocracia que han contribuido a avanzar. Y que es verdad que ha hecho que el PP se ponga las pilas, ¿no? Esto no hay que tener ningún problema. Estamos hablando de comunismo, totalitarismo. No hay más historia. Y esa es su pretensión, con lo cual ellos no han engañado a nadie. En todo caso, el gobierno es cómplice de lo que querían, de lo que quieren hacerlo. Y por lo último, sobre lo que contabas de los empresarios, claro, es decir, es que el balance comercial de un país no depende del sector público. Es decir, las ventas, las exportaciones, las importaciones de un país dependen de las empresas que exportan y las empresas que importan. Y comemos gracias a los empresarios y a sus trabajadores, lógicamente. Y vendemos calzado gracias a los empresarios. Y si tenemos un tejido productivo, gracias a los empresarios. Ya no existen las empresas estatales como existían en los años 40 o 50. Telefónica no es una compañía estatal. Renfe no es una compañía estatal. Cepsa no es una compañía estatal, ¿no? Hemos avanzado, porque el estatalismo era propio de otros regímenes, ¿no? Pero bueno, ya hemos escuchado a Pablo Iglesias decir que si por ello fuera, nacionalizaría no solamente todas las empresas del país, sino hasta los propios ahorros de los españoles, ¿no? Totalitarismo comunista, si es que es lo que hay. Tenemos unos comunistas totalitarios sentados en el gobierno de la nación. Y además, Pablo, que también hay que recordarlo siempre y agradecerlo, que gracias a esa iniciativa privada se ha llegado a puntos donde el gobierno o donde el Estado no ha llegado durante este periodo, ya sea a través de voluntarios particulares o de grandes empresas que han gestionado el traslado de millones de material sanitario de China aquí, y que si no hubiese sido por esas empresas, pues la situación habría sido mucho peor. O sea, que todas estas cosas hay que tenerlas Bueno, siempre en hemos cuenta. visto a gente de Podemos rechazando que un señor que se ha hecho Ujú. rico él solo, sin robar a nadie y trabajando mucho, que es Amancio Ortega, haya donado a hospitales concretos herramientas y aparatos, por ejemplo, para poder detectar el cáncer con mayor precisión. Bueno, se han opuesto porque lo regalaba un empresario, ¿no? Y como tú comentabas, gracias a organizaciones, gracias a empresarios, gracias a trabajadores, a gente normal, gracias a entidades como Cáritas, que es una entidad católica, pues hoy día sabemos que en España no le faltará comida, no le faltará pan a nadie, ¿no? Pero es que el Estado no tiene por qué llegar ahí. Yo estoy contigo. Es decir, el Estado está para administrar y está, lógicamente, para que los servicios sean universales, sean los mejores, sean públicos y sean gratuitos. Pero es compatible defender un Estado fuerte, un Estado de bienestar. No, tampoco es verdad que llevamos 70 años los españoles construyendo el Estado de bienestar, ¿no? Es totalmente compatible con la iniciativa privada y ya está bien de demonizar al trabajador. Si eso lo hace Podemos, es responsabilidad suya, pero si se le permite que lo haga, es responsabilidad del que se lo permite, que es el gobierno de Sánchez. Te iba a preguntar antes ya para terminar, por esa apreciación que tú hacías sobre la realidad, que al final yo lo traslado a la gestión. Lo que hay que hacer es gestionar, nadie mejor o ninguna organización, administración que sean puramente más de gestión que los ayuntamientos, y en los ayuntamientos lo que hay que hacer es atender a las ideas en función de que las diga Pablo Ruz, que las diga Carlos del PSOE, de los Verdes, de Compromiso, de lo que sea, porque al final solo hay que gestionar, mejorar la situación. Y a nivel estatal también yo creo que habría que dejarse un poco de ideologías y ir a lo práctico, a la gestión, y escuchar a todos, y la mejor solución, la mejor idea, pues aplicarla. Pero como bien dices, pues son comunistas, la ideología va delante de todo, y se llegan a situaciones tan ridículas como rechazar precisamente que haya empresarios que donen y que ayuden a mejorar el estado del bienestar. Pero bueno, Creo que estamos de acuerdo. El municipio sí. es la entidad más cercana. Primero la familia, luego el municipio, ¿no? Y al final luego el Estado, que en definitiva son los tres núcleos principales, ¿no? Y yo creo que en un ayuntamiento, salvo cuestiones muy concretas, entre el PSOE y nosotros no hay diferencias.
Nosotros creemos, por ejemplo, en la financiación o en la colaboración público-privada. El PSOE lo ha venido haciendo en Elche durante toda la democracia, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un parking público. Sabemos que un parking público que se construye o un parking privado no es privado, es una concesión, el terreno es del ayuntamiento, es de todos, que se entrega la explotación a una concesión y luego vuelve. Eso está todo regulado, ¿no? O sea que hay muchas cuestiones en un ámbito municipal que no tienen nada que ver con la ideología. Luego no entran esta gente de Podemos y demás que no tienen ni idea de nada y viene a salvar el mundo cuando lo que ha hecho ha sido hundir siempre lo que han tocado, ¿no? El otro día me decía una señora, esto se lo explico yo con un cementerio. Usted va a comprar un nicho, usted no compra un nicho. Usted está adquiriendo el uso de un nicho durante 100 años, pero el nicho no es suyo. ¿Cómo que no? No es suyo, el nicho es del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no puede vender parte de su patrimonio de forma directa para que se especule, ¿no? Para que se explote. No se puede vender, pero se puede otorgar en concesión. Y a nivel nacional, hombre, yo a nivel nacional, Miguel, creo que es mucho más complicado, porque ahí sí que entra en juego la propia ideología de nuestro partido. Más que ideología, es que el concepto de ideología también es un concepto que tiene tela, ¿no? En nuestro partido defiende unos postulados que, lógicamente, el PSOE no va a defender. Nosotros creemos en la enseñanza dual, en el modelo dual público y concertado como modelos compatibles, cuando precisamente fue el PSOE el que puso en marcha el modelo de la concertada y hoy día reniega el propio PSOE del modelo de la concertada, ¿no? Yo creo que a nivel nacional sí que entra más en juego las ideas, pero a nivel local estoy contigo. Creo que hay muy pocas diferencias y lo que se trata es de sacar adelante el municipio y que es la patria chica y es lo que todos nos mueve y nos conmueve, ¿no? Pues nada, esperamos que tanto en Elche como en Villena, pues al menos nos escuchen, ¿no? Y intentemos sacar entre todos adelante a nuestras ciudades, que además, pues, sabes que también tengo mucha relación con Elche y tengo allí lazos incluso familiares y deseo que os escuchen porque además leo todo lo que proponéis, además creo que mejoraría mucho una gran ciudad que ya es, pero bueno, que necesita un fuerte impulso como era el que proponíais vosotros en las anteriores elecciones. Y ya, Pablo, terminamos. Habías hablado o hemos hecho referencias a esa colaboración, participación de la iniciativa privada que ha llegado a sitios en los que no ha llegado el Estado, el Gobierno. Creo que es un papel fundamental en esto, en esa negociación, en conseguir ventajas para España que no ha conseguido el Gobierno, que es la del rey. Y terminamos con esta pregunta, igual que terminamos con Agustín. ¿Cuál crees que ha sido el papel del rey en esta crisis, que además define lo que es la figura del jefe del Estado, que en otras épocas no se ha podido ver, pero que ahora sí que se ha evidenciado mucho esa diferencia, ¿no? entre ambas figuras? Yo creo que tenemos un gran rey. Y es un gran rey porque es un gran hombre, ¿no? Es una persona que ha sido educada pensando en el futuro y pensando en el destino último que tenía y que tiene, que estoy convencido que él será rey, terminará como rey, abdique o muera, y Leonor la veremos reina de España, no tengo ninguna duda. Creo que está, todo esto está muy por encima de algunas aspiraciones que son legítimas, ¿eh? Uno puede ser republicano y todo lo que se quiera, pero lógicamente en España la figura del rey funciona. Y te voy a dar 3 motivos. Voy a ser muy franco. El primero, porque no tenemos que ponernos de acuerdo para elegirlo. Es decir, porque si no, no seríamos capaces nunca de ver en el rey una persona de unidad, ¿no? En el rey nos podemos ver representados todos, la izquierda, la derecha, y en un país como el nuestro tan complicado, donde hace 80 años tuvimos una guerra civil, ¿no? Somos el único país de Europa que tiene una guerra civil, salvo Francia en el siglo XVIII, bueno, digo grandes naciones, ¿no? Inglaterra en el siglo XVII, Italia no la tuvo, Alemania tuvo otras circunstancias, pero nosotros tenemos una guerra civil cruenta hasta la muerte, ¿no? Entre unos y otros. Y que tengamos una figura del rey que consensúa y que aglutina toda esa unidad, creo que es algo positivo. En segundo lugar, es el mejor embajador que tiene España. Es la imagen de España. El rey en sí mismo encarna la propia nación, ¿no? No es un ente abstracto ni metafísico, pero es una realidad. La nación española tiene en el rey una figura que la representa. Y en tercer lugar, bueno, yo creo que a mí me genera confianza, ¿no? Dentro del marcado papel constitucional que el rey tiene, que está muy marcado y muy tasado en la Constitución, la prudencia máxima que tienen que guiar su trayectoria, sus palabras, ¿verdad? Yo confío, porque ante lo que viene, que es muy grave, como tú bien has dicho, confío profundamente en el papel que el rey va a saber ejercer. Estoy absolutamente convencido de que sabrá hacerlo muy bien, como lo ha venido haciendo, como lo hizo con esta locura que ocurrió en Cataluña, que en fin, eso da para otra tertulia, como lo hizo con el estado de alarma y como estoy seguro que el rey lo estará intentando. Pero claro, para que el rey pueda ser un buen rey, tenemos que tener un presidente de gobierno que quiera ser un buen presidente del gobierno. Y que es verdad
que el Poder Ejecutivo es el que los españoles han conformado, pero el jefe del Estado es Su Majestad Felipe VI. Y aparte de merecer un respeto, también merece que el gobierno practique la lealtad, ¿no? Ahí no sé yo hasta qué punto el gobierno está siendo leal. Estamos leyendo cosas muy raras, ¿no? De desplantes y de incluso intervenciones por parte del gobierno que no me acaban de cuadrar. Pero resumiendo, que no me enrollo, creo que la figura del rey genera eso. Genera unidad, es símbolo de unidad, es símbolo de la integridad de la nación y del futuro y de la tradición en sí mismo, y sobre todo genera mucha confianza para el futuro, porque tenemos que apelar a la confianza ante lo que nos viene. Muy bien, Pablo, totalmente de acuerdo. Pues Me nada, alegro. muchas gracias por acompañarnos. Espero que pronto podamos coincidir, podamos hablar sin ordenadores de por medio. Y nada, sabes que estamos a tu disposición, como tú has estado siempre a la nuestra cuando lo hemos Hombre, necesitado. faltaría más, eso ni se duda, Miguel, ya lo sabéis. Pero no es nada extraordinario, ¿eh? Hacemos lo que tenemos que hacer, y digo en plural. Macarena, Agustín, un servidor, no sé si ¿habéis hablado con César? No, todavía no. Lo tendréis en, como suele decirse, en cola, ¿no? O Sí. Adela, es nuestro deber. La política no es algo vitalicio. Hay del que crea que es algo vitalicio. ¿Ves? En eso sí coincido con Podemos, o las puertas giratorias. A veces hemos visto cosas muy raras, ¿no? Yo ahora soy senador, tengo el honor de ser senador y ser concejal en mi ciudad y portavoz, pero esto tiene fecha de caducidad, ¿no? Pero mientras estemos, servicio y disponibilidad 100%, no hay otra. Y no es lo que tenemos que hacer. Hay que añadir, Pablo, que no es que tenga fecha caducida en tu caso, o sea, que volverás a tu profesión. Claro, me refiero, yo tengo mi profesión, Sí, soy profesor, además la ley permite que cuando estás desempeñando un cargo público, como en mi caso, se te emita, ¿no? O se te conceda por parte del colegio, es un colegio concertado, ¿cómo se llama? Se me queda en blanco. ¿Cómo se llama? Una vacante, ¿no? No me acuerdo. Me he quedado en blanco. Ahora me vendrá el concepto, ¿no? Una excedencia. Una excedencia. Una excedencia. Me he quedado una excedencia, ¿no? Y esa excedencia luego me permitirá que cuando termine mi periplo en política, hombre, yo quiero ser alcalde de Elche, pero si no fuera, volveré a mi colegio con mucha tranquilidad y a seguir sirviendo al bien común desde mi profesión. Pero para eso estamos, en definitiva. Pero no hay que agradecer nada, ¿eh? Yo creo que es nuestro deber. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias, un saludo fuerte a Villena y que la morenica, ¿no? La Virgen de las Virtudes os proteja y que nos ayude a salir pronto de esta situación tan terrible.